que los que tenemos algún tipo de similaridad en misma ciudad de origen o misma carrera o sí, cualquier elemento que medio nos relacione, entonces pues le echamos mano a esas personas conocidas para empezar a generar pequeños grupos. Luego, si son más de dos, ¿sí? Si ya son tres, cuatro personas, entonces empiezan a presentarse entre sí las diferentes personas de esos pequeños grupos y se van consolidando, ¿sí? Generando una mini cultura entre esas personas por las diferentes afinidades que tengan. Eso va polarizando cada vez más a esos subgrupos hasta que se genera aquí lo llaman una autorresonancia, es decir, los, los, los de Cali con los de Cali, los de Barranquilla con los de Barranquilla, los de Bogotá con los de Bogotá, ¿sí? En fin, entonces no nos quedamos en silos, ¿sí? En pequeños grupos que nos impiden conocer a otras personas. Y ahí es donde puede radicar algo interesante del networking y es empezar a relacionarnos con personas que no necesariamente son similares a nosotros. Entonces, en este campo del análisis del relacionamiento en grupos sociales, eh, estos dos autores, Ibarra y Hunter, eh, mencionan los tipos de redes que debería desarrollar o construir un ejecutivo, un profesional. Y ellos hablan de tres tipos de redes. Una red operacional, que serían el relacionamiento con aquellas personas que necesitamos para completar nuestro trabajo habitual. Entonces, personas muy cercanas a nuestro trabajo, no necesariamente solo compañeros, pueden ser de otras áreas o, digamos, fuera de nuestra empresa, pero que nos ayudan, pueden ser proveedores, pueden ser otro tipo de personas que nos ayudan a consolidar nuestro trabajo. Esas son, digamos, la más básica. Una red personal, esta ya es un poquito más exclusiva, que son personas afines que es muy factible que estén fuera de la organización y son personas que nos pueden ayudar a nivel personal, ¿sí? Entonces, hay personas que tengan más experiencia que nosotros, eh, personas en quien confiamos, personas que nos han dado algunos consejos o nos pueden ayudar en la labor que realizamos y en esos temas que son no necesariamente de trabajo, pero que eh, compartimos ese mismo gusto. Y está, por último, una red estratégica para nuestro desarrollo personal. Entonces, aquí buscaríamos personas que están por fuera de nuestro alcance o de nuestro control habitual, pero que son personas como mentores que nos pueden ayudar a alcanzar objetivos profesionales clave. Entonces, por eso es tan interesante y tan valioso encontrar a esos mentores o mentoras que nos puedan eh, guiar con base en su experiencia y con base en su experticia eh, hacia lo que nosotros queremos desarrollar en nuestra carrera laboral y profesional. Bien, entonces, otros dos autores, Rob Cross y Robert Thomas, en otra investigación mencionan que los ejecutivos con mejor desempeño, entonces ya fíjense cómo vinculan esas características de esos tres tipos de redes con el alto desempeño. Entonces, esas personas con alto desempeño demuestran que tienen vínculos sólidos con personas que ofrecen información
o experiencia, personas que tienen poder, dan mentoría y ayudan a, o bien, a dar sentido o a dar recursos o a dar apoyo a las personas dentro de una organización. Y por último, personas que nos brindan retroalimentación o feedback para nuestro desarrollo de carrera. Entonces, hay una correlación muy interesante entre esos tipos de redes de personas con un, un excelente desempeño. Entonces, entrando un poquito más en algunos conceptos del análisis de redes de contactos, en inglés, Social Network Analysis, esto viene desde la sociología, eh, se valen de la matemática de las redes para poder hacer estudios dentro de una red de personas. Entonces, ¿qué es una red? Grupo de individuos que se relacionan con un fin específico y se caracterizan por existir flujos de información y recursos entre ellos. Entonces, los nodos son los actores dentro de esa red. Los vínculos son los enlaces o relacionamiento que vamos a estudiar entre los diferentes actores. El flujo es hacia dónde va la flecha. ¿Es de doble vía o es de una sola vía? Entonces, si es de doble vía, tanto el uno recibe como el otro da. Mientras que hay otras en donde el flujo va hacia un solo sentido. ¿Mm? Por ejemplo, en temas de subalternos, ¿sí? Cuando eh, se tiene que entregar información a un jefe, ¿sí? Entonces, esa es factible que sea de una sola vía, mientras que pedir consejo puede ser entre varias vías. Tamaño de los actores, ¿sí? Entonces, fíjense que no todos tienen el mismo tamaño, no todos los actores en esta red tienen el mismo tamaño, lo que nos muestra la importancia relativa de esa persona en la red, dado su gran número de eh, vínculos o flujos que hay con los diferentes actores. Ahora miremos dos tipos de red. La red cerrada, que es un poco el tipo de red que vimos al comienzo, tienden a ser o triangulares o en este caso de como un trapecio, en fin, ¿sí? De pocas personas y todos se comunican entre sí. Mientras que hay otras que son redes de tipo abierto, en donde un actor puede vincularse a diferentes tipos de clústeres o diferentes subgrupos, ¿sí? Entonces, la persona central en este tipo de red es una persona muy versátil, ¿m? Que tiene acceso a diferentes tipos de subredes, mientras que la red de la izquierda es mucho más focalizada. Ahora analicemos los tipos de nodos en la red. Aquí esta información la da Robert Cross en un libro que se llama El poder oculto de las redes sociales, eh, en donde menciona algunos tipos de nodos. Uno de ellos, los brokers, o también denominados en español agentes. Entonces, los brokers son personas que actúan como puentes entre diferentes subgrupos en una red. Tienen mucha influencia en esos grupos porque o bien manejan recursos o hay un muy buen flujo de información entre ellos. Están los conectores centrales. Entonces son personas muy conectadas a la mayoría de la red y a través de ellos pasan recursos claves e información. Pero digamos que el peso está más dado hacia los recursos.
Una diferencia entre el broker y el conector es que el broker trabaja con distintos tipos de subgrupos, mientras que el conector central trabaja como con un mismo grupo de gente, un grupo de gente muy grande, pero en un mismo tipo de tema, mientras que el broker puede ser eh, bastante variado en los temas que toque con diferentes subgrupos. Están los especialistas periféricos, que son personas expertas en un tema y con muy poquitos contactos en la red, pero su valor en la red es que como pasan mucho tiempo fuera de la red, traen información valiosa, ¿sí? Por esa misma razón. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de una red en donde se ven a estos tres tipos de nodos. Imaginémonos una red de una empresa que tiene sucursales en diferentes ciudades, en 5 ciudades o 4 ciudades. Entonces, cada color estaría representando a una ciudad. Entonces, vemos a los brokers cómo unen una ciudad con otra. Son las personas claves para poder unir a diferentes sucursales. Los conectores centrales son personas más con muchos vínculos, pero más centralizadas. Y los especialistas periféricos, estos de arriba, con pocas conexiones, pero que traen información de fuera. ¿Preguntas hasta ahí o vamos claros? Bueno, silencio administrativo. Bien, entonces miremos algunos posibles rasgos de el comportamiento de un broker o de un agente en una red. Estas son personas que tienen conocidos y amigos en diferentes tipos de grupos. Es posible que hayan vivido en varios países o en varias ciudades y hablen varios idiomas, ¿sí? No es que tengan que, sino es posible. Son personas que ya tienen, digamos, una manera muy natural de relacionarse con diferentes personas, les fluye ese tipo de habilidad y son buenos anfitriones, entonces les gusta presentar a personas de un grupo con personas de otro, bien sea en su lugar de trabajo o bien sea como anfitrión en donde vive. Y en una empresa son personas que actúan como puente entre dos áreas funcionales, que saben el lenguaje, por ejemplo, una persona que trabaja en mercadeo, pero que conoce el lenguaje del área de finanzas. Entonces, es una persona que muy fácilmente se adapta a una intersección entre esas dos áreas. Maneja tanto el tema de mercadeo como el tema de finanzas aplicado al mercadeo. También ocurre, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene algo de conocimiento en el área de sistemas, pero está en un área de producción. Entonces, hace también ese mismo puente. Son personas que se vuelven muy interesantes para las organizaciones y dos autores, nuevamente, nos constatan eso, lo hicieron a través de una investigación. Uno de ellos fue profesor de la facultad, Eric Quintan, ahora se encuentra en Alemania, y en una investigación de 2016, este es un extracto de esa investigación, dicen, los brokers reciben mejores salarios, ascensos más rápidos, bonificaciones más altas en comparación con los colegas que ocupan puestos en redes cerradas y sus opiniones tienen mayor influencia dentro de la organización. Entonces, esto nos corrobora que el perfil de un broker es el perfil ideal de una buena generación de networking. Entonces, la idea es parecernos a el comportamiento de un broker o de un agente en una red.
Existen diferentes mediciones en una red. Eso ya lo hacen a nivel de, digamos, a nivel matemático, a nivel de cómputo. Y les voy a mencionar tres tipos de mediciones enlazadas con un poco con los actores que hemos visto en la red. Entonces, uno es la centralidad y es el número de actores a los cuales un nodo está directamente unido. ¿Mm? O sea, aquí la centralidad nos está mostrando o identificando quién es un conector central en una red. La intermediación se define como posibilidad de un actor para intermediar comunicaciones entre pares de nodos. El actor se convierte en un puente. Aquí estamos midiendo a un broker o un agente. Y cercanía, capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de una red. ¿Sí? Esa es otra característica. Llegan fácilmente a cualquier tipo de nodo en la red. Entonces, un ejemplo práctico, les muestro una red que llaman red tipo cometa. Y aquí vamos a ver quién es quién en cada una de esas medidas. Entonces, la persona con mejor centralidad, ¿quién se atreve a responder? Que abra micrófono y nos diga. Lucía. Lucía, correcto. Lucía es la que tiene mayor centralidad. La persona más cercana a cualquier nodo de la red. Andrés. No. O sea, cualquier persona una persona que tiene que dar menos recorrido para llegar a cualquier persona de la red. Concuerdo con Andrés, porque dados con dos vectores, pues dos conexiones, llega a cualquier punto. Lucía tendría que, para llegar a Natalia, recorrer o a través de Alicia o de Pablo, después a Andrés, después a Clara, Ok, después a bueno, Natalia. Andrés es el que listo. está mejor. Pero digamos que eh, tenderían a ser personas más equidistantes. Y en este caso serían más Alicia y Pablo, ¿sí? Más equidistantes. Mientras que si decimos quién es la persona con mayor intermediación, es decir, quién es el broker de esta red, ¿quién Andrés. sería? Ese sí es Andrés. Podría ser Ese Andrés. sí es Andrés. Es el que tiene mayor intermediación. Si Andrés se va de esta red, desconecta totalmente a Clara y a Natalia de las otras partes, de las otras personas de la red. Bien, O sea que en este caso sí, Andrés es más clave incluso que Lucía. correcto, correcto. O sea, Lucía de pronto trabaja mucho en un solo tema y tiene que ver con esas personas que le llegan directamente. Mientras que Andrés es un poco más versátil entre áreas y puede comunicar a personas de diferentes áreas. Esa es como la diferencia entre el uno y el otro. Ahora vamos a ver dos tipos de vínculos en una red, estos sí muy sencillos, que son vínculos fuertes, personas con quienes interactuamos muchísimo en el día a día. Pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, personas con quienes estamos muy, muy en contacto. Eh, Le leí en el libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre. Él eh, le pone a uno un ejercicio, le dice, liste las 10 personas o 5 personas con quienes usted más habla en el día durante una semana. Esas personas lo influencian a uno muchísimo. Entonces, uno puede caer en cuenta de qué tipo de influencia está recibiendo de esas personas. ¿Por qué? Porque como tendemos a
unirnos inicialmente en clusters, entonces nos parecemos muchísimo las personas que tenemos vínculos fuertes, ¿sí? Nos parecemos mucho entre nosotros. Mientras que están los vínculos débiles, que son personas que acabamos de conocer y que tienen todo el potencial para desarrollar un tipo de relacionamiento, pero si no le invertimos tiempo, ¿no? Bien. Entonces, voy a mencionar los otros datos claves en este de la, fue profesor de la Universidad de Stanford y un experto en este tipo de temas. Hizo una investigación que también convirtió en libro, que se llama ¿Cómo consiguen las personas a través de sus redes de contactos? Y una de las primeras conclusiones que saca ahí es que en el mercado laboral, bien sea de una ciudad o un país, pero hablemos de cualquier ciudad, del 100% de oportunidades laborales, el 20% de ellas se publican formalmente a través de algún medio, bien sea digital o bien sea escrito. Mientras que el otro 80% es a través de recomendación personal, en donde yo quiero ahorrarme una platica, entonces le hablo a personas muy cercanas mías y les digo que si conocen a personas que tengan un perfil o que me recomienden a personas para ocupar el tipo de cargo que yo estoy buscando, antes de iniciar un proceso formal de consecución a través de eh, empresas de selección, que normalmente se les llama headhunters o de algún otro tipo de búsquedas. Pero resulta que de ese 20%, el 80% más o menos de las personas busca trabajo a través de esta vía, mientras que solo un 20% se le mide a hacerlo a través de la recomendación directa. Entonces, eh, hay un libro muy interesante de estrategia que se llama La estrategia del océano azul. Entonces, dice, mire, si usted quiere mejorar estratégicamente, uno debe crear su propio mercado. Es decir, debe navegar en un océano azul, donde hay mucho pez. Mientras que si le da por navegar y cazar o pescar en un océano rojo, va a haber demasiada competencia y mucha canibalización y no nos vamos a poder diferenciar fácilmente o nuestro producto o nuestro servicio va a ser muy genérico. Mientras que en el océano azul hay gran diferenciación, pero hay que saber cómo llegar a este tipo de océano. No, no es facilito que lo logramos ubicar. Otro, otro dato clave, de la red de contactos que uno tenga, y aquí hago un paréntesis, eh, los contactos de segundo nivel son contactos que no conozco, son contactos de mis contactos, pero son los contactos más interesantes en la red, porque puedo llegar a ellos a través de mis contactos directos. ¿Sí? O sea, la mayor riqueza de LinkedIn, por ejemplo, está en nuestros contactos de segundo y de pronto algunos de tercer nivel, pero más los contactos de segundo nivel, porque son los a los que más podríamos tener acceso si trabajamos en esa vía. Entonces, Mark Granovetter también en ese mismo estudio detectó que la gente conseguía más trabajo a través de los vínculos débiles. Sí, el 56
por ciento de las personas lograba contactos, lograba trabajo a través de sus vínculos débiles, mientras que solo el 17% de los empleos los lograban a través de vínculos fuertes. ¿Alguien me puede explicar, con base en lo que hemos visto, la razón por la cual ese porcentaje es casi 3 veces eh, el de los vínculos débiles? Porque son más, tengo más vínculos débiles que fuertes de pronto. Puede que tenga más vínculos, pero si no trabajo con ellos, no, no me ayudan. Entonces, lo que ocurre es lo que les comentaba al inicio, y es que si yo me quedo solamente con los vínculos fuertes, con personas de vínculo fuerte, van a ser esos clústeres iniciales que se forman de personas muy conocidas y muy cercanas entre sí, que cuando yo voy a buscar trabajo me quedo navegando es en un grupo muy pequeño de personas. Mientras que si empiezo a explorar los vínculos débiles, esas personas que no conozco me pueden conectar. Entonces, por eso es, y el estudio lo llamó, un estudio muy famoso de él, dice, porque tienen esa connotación. Un último dato, y es cuando nos valemos de, podemos potenciar nuestra red para conocer a personas nuevas. Entonces, si no lo hacemos así, si no nos valemos de nuestros vínculos cercanos para conocer a personas de vínculo débil, entonces nos va a ocurrir esto, nos vamos a ir con contacto en frío, ¿sí? Vamos a contactar directamente a una persona que no conocemos. Pues las probabilidades que tenemos de llegar a esa persona y que nos conteste es apenas de un 20% su probabilidad. Mientras que si nos valemos de nuestros contactos cercanos a través de una recomendación personal, esa probabilidad de conocer al otro y de que nos conteste o de ser recibidos aumenta a un 70%. Entonces, la idea es valernos de LinkedIn como un potenciador, no como un sustituto del relacionamiento, sino como un potenciador de identificar esas personas claves en nuestra red de contactos cuando empezamos a explorar los contactos de nuestros contactos. Entonces, es un poco eso. LinkedIn agiliza el manejo y visibilización de personas en la red, pero no sustituye el relacionamiento uno a uno. 3 elementos claves en un perfil de LinkedIn, ya entrando un poco más en materia de LinkedIn. Y es, eh, si yo quiero, digamos, si comparo, perdón, eh, esta primera parte donde aparecen la información de esta persona, María Fernanda Gómez Mantilla, lo que aparece debajo de su nombre, en dónde se encuentra y el número de contactos de pronto que tiene, y empresa actual y dónde estudió, ese sería como el equivalente a la tarjeta de presentación personal de ella. En la medida en que yo maneje bien esa información inicial, estoy mejorando el acceso de las personas para que les llame más la atención conocer el resto de mi currículo o de la información que tengo en mi perfil de LinkedIn. Entonces, 3 cosas claves: la foto y el banner, el encabezado, que es lo que va debajo del nombre, y el extracto o el acerca de, que ese está un poquito más abajo de esta primera parte. Entonces,
algunos consejos claves para manejar estos tres datos. El primero, a nivel de foto y banner. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Diferentes autores y diferentes personas al respecto. Nos dicen, mire, foto enfocada del pecho para arriba. Casi que un zoom, no un zoom total a la cara, pero sí por lo menos del pecho para arriba. Porque si nos miran la foto a través de un celular y estamos de cuerpo completo, no nos reconocen en absoluto. Lo segundo, sonreír y con luz a favor, ¿sí? No tomarse la foto enfrente de la ventana porque no nos ven nada de la cara. Sonreír, son cosas que uno diría, no, pues es que es evidente, pero la gente cae en este tipo de errores. Y está demostrado que el que una persona sonría es mucho más, las personas son más receptivas a ese tipo de fotos que a una persona que está o con el ceño fruncido o está en una actitud demasiado seria. Con vestuario profesional, sin gafas oscuras, si es hincha de un equipo del partido de hoy de Colombia, entonces pues no está con la camiseta de la selección, ni está tomando foto en un viaje, o haciendo deporte, o con los hijos, o con los amigos. Y no desaprovecha, o sea, o aprovecha el banner para comunicar aquello que hace como principal actividad. Ejemplos, tres ejemplos que saco para que caigan en cuenta, sacadas de LinkedIn. Primero, sin un cargo de gerente, pero en vacaciones. Entonces, pues, no está transmitiendo lo que debe transmitir, no aprovecha el banner, demasiado escueta la información. Este otro, el banner comunica un montón de cosas, pero no comunica nada. Foto de todo el cuerpo, ¿sí? No se ve en absoluto la cara, no es identificable en un teléfono celular. En el nombre incluye el cargo, entonces al revés todo. Este tercer ejemplo es uno que vale la pena, en donde el banner está, pues, por lo menos en llave con lo que hace esta persona, que es una coach, eh, invita a través de ese a que si la quieren contactar, fácilmente ubican su celular. ¿Mm? Y lo que aparece en el encabezado, lo que está debajo, ¿sí? Claramente nos indica qué es la principal actividad que hace ella y, digamos, como un valor agregado importante que puede transmitir o dar a sus clientes. En el encabezado, entonces encontramos que es la descripción que aparece debajo del nombre. Hay bastantes caracteres, muchas veces la gente no utiliza ni una línea completa y tiene espacio para por lo menos tres líneas, casi cuatro, de información, pero hay que saberla aprovechar. Entonces, ¿qué debo comunicar en el encabezado? ¿Cuál es la principal actividad que hace o el cargo que ocupa? ¿Sí? Pero si es un cargo que no dice claramente, imagínense, analista 2, ¿sí? No me está diciendo en qué ni cuál es como la habilidad principal. Entonces hay que no quedarse simplemente con la descripción del cargo, con el nombre del cargo, sino describirlo un poquito más. Si ustedes no colocan nada en esta sección, LinkedIn
toma por defecto el cargo actual que ustedes hayan colocado. Pero la idea es aprovecharlo, utilizar palabras claves con las cuales los quieren ustedes ser relacionados. Por ejemplo, si tienen una habilidad muy especial que los hace muy atractivos en el mercado, pues mencionar esa habilidad o ese conocimiento o esa experiencia, porque las búsquedas en LinkedIn se hacen a través del encabezado. Es el primer gran vínculo para encontrar perfiles en la red. Y también es clave mencionar el valor que generan o bien a las empresas o bien a sus clientes, si son independientes. Ustedes pueden mencionar varias actividades o varias habilidades y separarlas con una raya vertical. No es tipo slash que es inclinada, sino vertical. Es una convención ya que existe en LinkedIn. Ejemplos, les doy 3 ejemplos o 4 encabezados. Este primero, demasiado escueto. Entonces sí muestra varias cosas, pero no dice manager en qué, estratega en qué. ¿Mm? Entonces, pues no es muy clara. Esta persona ya empieza a describir un poquito más, pero valdría la pena. Este es el ejemplo de un consultor independiente en donde describe muy concretamente lo que hace y el valor que le da a sus clientes. Y a veces un poquito de creatividad ayuda también a llamar la atención. Ejemplo, el de Carlos Enrique Cavelier, que es el presidente de la Junta Directiva de Alquería, pero él se identifica como coordinador de sueños de Alquería, además de presidente de la Junta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Más claro que el agua del río Bogotá o Todo hay? claro, muchas gracias. Vale. Muy bien. A nivel del extracto o el acerca de, no es el equivalente al párrafo inicial de una hoja de vida, porque el párrafo inicial de la hoja de vida es demasiado tradicional. En cambio, el acerca de es un resumen muy atractivo de nuestra hoja de vida. Puedo utilizar varios párrafos, no uno solo, pero ahí me debo, o sea, la idea es venderme. El que lea el acerca de diga, wow, vale la pena hablar con esta persona, qué chévere. Entonces, ¿qué debo incluir? Un muy buen resumen de la trayectoria profesional. No tengo que mencionar todos los cargos en los que he estado, pero sí despertar el interés, es decir, mencionar aquello en lo que me he destacado en varias ocasiones o que hago bien de manera mm, habitual. Y la idea es tener en cuenta aquello que uno hace muy bien o el problema que soluciona y el valor que crea para las empresas o para las personas si es a nivel individual. Mostrar cómo lo hace o a través de qué forma. Y si puede mencionar o bien testimonios o mencionar como a qué tipo de empresas les ha dado este tipo de servicios o en las cuales ha trabajado, logrando de pronto determinados resultados específicos, ¿sí? Ventajas que le aportó a esas organizaciones, ahorros, mejoras, cosas muy, muy concretas. Entonces, no es para todos los cargos, sino aquellos en donde se destacaron muchísimo más. Eh, con base en eso que les he mencionado, que es el acerca de,
no es otra cosa. Entonces yo lo comparo como una conversación del ascensor que utiliza un emprendedor ante una ronda de inversionistas. Entonces, si ustedes van a conocer a alguien eh, y esta persona entra después de que ustedes se han hecho las primeras aproximaciones, y puede ser, imagínense que a futuro puede ser un cliente potencial, pero ustedes no empiezan de una a venderle, sino se acercan. Entonces, una de las mejores formas de acercarse a alguien en LinkedIn es compartiendo contenidos, ¿sí? Es la mejor manera de influenciar a otros, es actuar como un broker compartiendo información. Y entonces, en una ocasión, una persona en LinkedIn compartió un consejo de cómo redactar el, el comienzo de la conversación del ascensor, ¿sí? Del famoso elevator pitch, para utilizarlo también, en este caso, en el acerca de. Entonces, esta persona decía colocar un verbo, ¿sí? Ayudo, potencio, mejoro, contribuyo, ¿sí? Incremento, más público objetivo. ¿A quién? ¿A qué tipo de empresas o de personas me dirijo con esto que yo hago? ¿Qué problema resuelvo o qué problema tienen esas personas que yo conozco y que sé cómo resolver? Luego, mencionar los resultados que puedo lograr para ese público objetivo y qué valor van a obtener a raíz de los resultados que, que va a conseguir la persona. Entonces, lo pongo, les voy a mostrar la primera redacción que yo hice basado en esta fórmula, llamémosla así, para uno de los párrafos de mi conversación del ascensor o de mi acerca de en mi perfil de LinkedIn. Ayudo, esta fue primera redacción, ayudo a empresas y organizaciones. ¿Qué tipo de organizaciones? Ahí me faltaba mencionar qué tipo de organizaciones. Que, que afrontan qué tipo de problema, que afrontan negociaciones difíciles, que dejan mucho valor sobre la mesa, a que obtengan qué resultado, a que se preparen estratégicamente con sus equipos negociadores. Ahí también ya lo mejoré, porque el resultado es que logren negociaciones exitosas y que logren qué valor, incrementen y así incrementen sus márgenes de rentabilidad con clientes, proveedores e inversionistas y creen alianzas valiosas. Entonces, la idea es que ustedes lo vayan redactando y lo vayan mejorando a medida que saben quién es su público objetivo, cuáles son sus grandes habilidades y cuál es el problema fundamental que ustedes ayudan a resolver. ¿Sí? Entonces, señalo en cada color la parte que estoy haciendo relación de la fórmula en este párrafo. Esta presentación se las vamos a compartir. Entonces, la idea es que empiecen a trabajar en su perfil de LinkedIn para hacerlo más atractivo. Y la idea es que ustedes busquen, y si ustedes, por ejemplo, quieren hacer este networking para conocer personas claves para de pronto conseguir una oportunidad de trabajo. Entonces, la idea no es botar hojas de vida a lo loco, disparar a todos los lados, porque pues es muy factible que esa hoja de vida pues no sea leída. Mientras que si usted se valen
definen claramente a qué tipo de empresa quisieran llegar y con qué tipo de cargo. Redactan muy bien tanto su hoja de vida como mejoran su perfil de LinkedIn para que cuadren la una con la otra y empiezan a buscar, primero de pronto con sus mejores contactos, aquellos a los que ustedes normalmente le enviarían su hoja de vida y le pedirían que les ayude a conseguir trabajo. Ustedes lo que pueden hacer más bien es contactar a esas personas, a esas más de confianza, y decirles, oye, ¿puedo charlar contigo o tomarme un café un- en unos 15 minutos? ¿De algo breve? Entonces, al ser una persona de nuestra confianza, nos dice, claro, con muchísimo gusto. Entonces, ustedes en esa reunión, cara a cara, bien sea personal o bien sea a través de un medio como Zoom, le van a decir, mire, estoy en este momento queriendo cambiar de puesto o queriendo conseguir una oportunidad laboral, mm, y he redactado mi hoja de vida y mi perfil de LinkedIn para que, eh, digamos, sea bastante clave para poder acceder a este tipo de cargos en este tipo de empresas. Me encantaría trabajar en esta empresa. Entonces, ¿uno qué le pide a la persona? Uno no le pide trabajo directamente, ni le deja la hoja de vida y le dice, por favor, mándela a todas las personas que usted conozca. No. Uno le va a pedir dos cosas fundamentales. Uno, consejo, es decir, ¿cómo te parece mi hoja de vida y mi perfil de LinkedIn para lo que estoy buscando? Entonces la persona dirá, no, me parece fenomenal, o quítale esto, ponle aquello, mejora tal cosa, o la veo perfecta. Listo, muchísimo. Y lo segundo que me encantaría es si tienes algún conocido cercano o algún contacto cercano en alguna de esas empresas donde yo quiero trabajar. ¿Con qué fin? No para que pedirle puesto, no, para pedirle lo mismo que le estoy pidiendo a esta persona, consejo y contacto. De esa manera, no le dejo el problema a la persona, sino que si la persona me dice, sí, conozco a una persona en tal empresa donde a ti te gustaría trabajar, entonces tú serías tan amable, le dicen ustedes, de llamar a esa persona que es cercana a ti para que le digas pues que si me puede recibir 15 minutos para hacerle nuevamente el mismo tipo de presentación que te estoy haciendo a ti. Es decir, que me dé algún consejo clave para acceder más fácilmente a un cargo en ese tipo de empresa y si de pronto conoce a alguien con quien yo pueda hablar. Entonces ahí empiezo a actuar como un cazador, como una persona que se está aproximando a su objetivo. Y en la medida en que ustedes vayan navegando de contacto en contacto, fíjense que ahí lo están haciendo con personas de vínculo débil. A partir de la siguiente iteración, ya son personas de vínculo débil, pero se valieron del mecanismo de el puente de la persona que los conoce a ustedes y que conoce a la otra persona y les abre el camino para poder abrir la puerta para hablar con esa persona. En últimas, lo que se busca con eso, esa estrategia, es encontrar una persona que tenga una vacante oculta en la cabeza, que le acaban de pedir un favor, un amigo o conocido, diciéndole, oye, ¿será que tú conoces a alguien con este y este y este perfil? Y ahí, si uno encuentra a esa persona clave que tiene esa vacante oculta en su cabeza, pues hizo match perfecto para encontrar una oportunidad. Ese, digamos que es el tipo de networking a nivel laboral que yo promuevo. Entonces, hasta aquí quería compartirles estos contenidos. Espero que les ayuden en su proceso de relacionamiento y estoy abierto a preguntas ahora y que me contacten o bien a través de WhatsApp
o a través de LinkedIn me solicitan contacto, me dicen, estuve en su charla de hoy 20, mm, me gustaría que entráramos en contacto y tal y tal y tal, y charlamos. Listo. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta. Cristian, adelante. Sí, señor. Bueno, de antemano agradecerle por la charla, la verdad que bastante buena y muy, muy de perspectiva, ¿no? Estoy acá, nunca había visto como el networking con este potencial y agradezco pues el espacio, tanto a usted como a la universidad. Quería preguntarle respecto a LinkedIn, en esa descripción que justo va debajo del nombre, no vale entonces colocar como la profesión, sino más bien como consultor o experto en tal y demás. Pues puedes decirlo de muchas maneras, pero ahí eliges qué colocas de primero. Lo primero que lean, pues eso pues tiene mucho más fuerza. Entonces, el orden en que lo escribas ya va a decir mucho de ti, ¿sí? Entonces, voy a botarme al agua. Voy a entrar en mi hoja, en mi perfil de LinkedIn y ustedes juzgan a ver si lo hice bien o no lo hice bien o cómo la ven. Entonces, aquí estoy entrando a mi perfil de LinkedIn. Entonces, últimamente he estado trabajando bastante el perfil. Entonces, le he quitado, puesto, subido, bajado, primero una cosa, primero la otra. Entonces, utilicé primero que soy consultor y formador en negociación y equipos efectivos. ¿Por qué? Porque tengo una empresa que se llama Perfect Deal que trabaja en ese tipo de temas. Trazo una rayita y digo socio de Perfect Deal S.A. O sea, quiero comunicar que además de consultor, tengo un emprendimiento, tengo una empresa. Tercero, que soy profesor de negociación y equipos efectivos en la Universidad de los Andes. Y último, que conozco y me gusta el networking profesional. ¿No? Entonces, estoy mencionando varias cosas, pero en un orden específico. Sí, respondí Sí, mm, vale, muchísimas la gracias, duda. profesor. ¿Listo? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Carol. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Usted recomienda o no el uso de herramientas como la IA para ayudar a construir estos perfiles de redes sociales? Claro, claro, ahí ayuda. Ayuda porque te facilita, te facilita mm, el que encuentre perfiles con buena redacción. O sea, ahí lo fundamental es saberle dar como dicen todos, el prompt adecuado, ¿sí? Y entonces, primero das una muy buena descripción de quién eres tú, cuál es tu experiencia, en qué has trabajado, cuáles son tus aspiraciones, ¿sí? O sea, describir claramente, darle esa información a la inteligencia artificial para después solicitarle, quiero que busques perfiles similares al mío y me ayudes a redactar, por ejemplo, tal cosa, para que sea para que tenga estas características, sea atractiva para empresas que buscan este tipo de cargos. ¿Sí? En la medida en que yo le dé muy claramente la instrucción a la inteligencia artificial, me va a dar muy buenos datos y yo lo voy después perfeccionando o le voy quitando o poniendo cosas. Entonces sí vale la pena.
Muchas gracias, Profesor, profe. en el chat tenemos una pregunta. Listo, adelante. Alejandro Galindo pregunta, ¿cómo ser un verdadero broker? ¿Qué fases debería estructurar para desarrollarme? Listo, pues uno, por ejemplo, si lo hago a través, sin LinkedIn, pues es frecuentar a personas de diferentes, si estás trabajando, conocer personas y desarrollar networking o relacionamiento con personas de diferentes áreas a la tuya, a tu área funcional. Y entender el lenguaje que manejan en esas áreas, de empezar a conocer otro tipo de entornos que me ayuden a mejorar ese relacionamiento. Lo otro, ofrecer ayuda antes que pedirla. Ese es clave. ¿Sí? En vez de decir, ay, hazme este, sí, a nivel de networking, ofrecer ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? ¿Mm? Y el networking es un trabajo, el construir relaciones a ese nivel requiere paciencia. No es buscar resultados a los 2 días, a los 3 días, no, requiere sembrar, 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 sembrar y después empieza uno a ver los resultados. Marco, Haynes también tiene la mano levantada y hay Adelante, una pregunta en el chat. listo. Adelante, Muchas James. gracias. Yo quería preguntar, hay una sección aquí que es la experiencia y también tiene un campo donde uno puede hacer una redacción. En ese Sí, espacio, ¿qué tan versado debería estar? ¿Cierto? Llevo 8 años trabajando en tal parte y hice 200.000 cosas. ¿Ese espacio debería estar enriquecido también con contenido o debería ser muy tácito, ¿cierto? Sobre las funciones clave que tal vez uno en correcto. sus experiencias previas tuvo. Digamos que en mi caso, eh, no lo tengo tan desarrollado como lo sugieren algunos autores, en donde le dicen a uno, mire, eh, escriba 2 o 3 resultados o logros que haya tenido en un cargo anterior o anteriores. No se quede tanto en la descripción de todo lo que hacía, sino más bien en redactar 2 o 3 párrafos cortos en donde digas, hice esto que ayudó a la empresa a lograr tales resultados y obteniendo tales beneficios. ¿Sí? Con que menciones eso en cada uno de los cargos que has ocupado, eso es muchísimo más potente que solo decir, no, y hice, perdón, y mis funciones eran estas, estas, estas y aquellas. Ese es un consejo que dan. Sí, súper, muchas gracias. Con mucho En el gusto. chat tenemos dos preguntas, profe. La Listo. primera es, Diego Bolívar pregunta, ¿qué tipo de literatura recomiendas para profundizar más en esta área? Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo a Pedro de Vicente. Tiene un sitio web. O sea, ustedes buscan en Google Pedro de Vicente y el sitio se llama Exprimiendo LinkedIn. Entonces, aquí él da muchos consejos. eh, digamos que antes tenía ahora se volvió más consultor, antes daba información, eh, de pronto curioseando un poquito su sitio web, puedan encontrar buena información, digamos, acerca de networking. Otros autores, a ver, ¿qué otro? Hay una señora que se llama
A ver, les digo, ella, vamos a... ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿O Sí, solo el señor. Sí, perfil? señor. Listo. Entonces, se llama Luces Carchi. Es una española muy, publica muy seguido en LinkedIn. A ver si la encuentro aquí rápidamente. Por ejemplo, les muestro esto. Mm, Hay una sección que se llama destacado, que es para que ustedes coloquen aquellos o sitios web o publicaciones o artículos que hayan hecho en algún lado o videos para también destacar lo que hacen. Y en actividad, esa no la crean ustedes, sino esa se las crea ustedes LinkedIn de acuerdo con la actividad que ustedes desarrollan en esta red profesional. Entonces, aquí hay publicaciones que yo haya hecho, hay comentarios que yo haya hecho y hay aquello que yo haya recomendado, es decir, que le haya dado eh, like o de pulgar hacia arriba. Entonces, aquí está en reacciones. Entonces, no la encuentro así, pero una manera de encontrarla fácilmente es, uno puede guardar también elementos guardados, aquí aparece, aquí sí la encuentro fácilmente. Eh, Ángeles Carci Lulch, esta señora es española y publica muy seguido consejos en LinkedIn sobre cómo mejorar el perfil, cómo generar influencia. Bueno, es una persona que les recomiendo. Ángeles Carci Lulch. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Me demoré un poquito en encontrarla, pero la encontré. La La otra, siguiente pregunta es de Edna Sánchez. Dice, ¿en el perfil de LinkedIn valdría la pena incluir gustos personales? ¿Puede atraer y crear comunidad? Por ejemplo, decir soy runner. Entiendo que visita médica, por ejemplo, eso funciona. ya. Volviendo otra vez al perfil, es clave cuando uno menciona, digamos, qué hace uno en su tiempo libre, digamos, como qué obras sociales que uno haga o ayudas que dé pro bono, ¿sí? Organizaciones a las cuales uno pertenezca. Eh, de pronto, hobbies no tanto, pero sí eh, intereses, ¿sí? Entonces, aquí hay una parte de este botón que dice añadir sección. Entonces, eh, dice añadir idiomas, añadir organizaciones y añadir causas benéficas. Y tal vez los intereses estarían más en pertenecer a grupos de temas específicos. Entonces, aquí, en la parte izquierda, si ven, grupos,
Entonces, uno puede pertenecer a distintos tipos de grupos. Yo creé un grupo por allá en el año 2014, 2015 que se llama Networking Efectivo Colombia. Yo soy digamos, el coordinador de ese grupo, Networking Efectivo Colombia. Entonces, dependiendo de los gustos o intereses que yo tenga, me vinculo a ese tipo de grupos y ahí encuentro personas afines. ¿Alguna otra pregunta? En el chat ya no tenemos más preguntas. Vale, listo. Pues seguimos en contacto a través de LinkedIn. Entonces tú, Miriam, tú vas a compartirles esta presentación. Yo te la paso a ti para Sí, claro que que sí.